Muy buenos días a todos. Que el Señor les bendiga y qué lindo estar nuevamente reunidos. El último día se pudo, el desafío de juntarnos 5 mañanas. Agradezco al grupo de mis hermanos por su invitación y también pedir al Señor que los siga bendiciendo en este ministerio hermoso que han hecho. Sin duda que todos podemos trabajar en distintas áreas para el Señor. Así que si no estamos trabajando para el Señor, hay que pedirle que nos dé un ministerio que nos muestre nuestro llamado, ¿cierto? Les voy a invitar a que oremos para poder empezar a compartir el tema de hoy día. Padre bendito, gracias Señor por tu misericordia y por permitirnos reunirnos en una nueva oportunidad, Señor, en este último día. Te suplico que me puedas dar tu espíritu para poder hablar las cosas que sean pertinentes para esta última jornada, para que se quede en nuestra mente, Señor, tus instrucciones y también lo que pueda servir a nuestra vida, Señor, lo que pueda servir a mejorar nuestra condición. Danos entendimiento, Padre, por favor, por el poder de tu Espíritu. Ayúdame a mí, Señor, a poder transmitir bien un mensaje que sea provenido de tu trono de gracia, Señor. Haznos aptos para esta reunión, Señor. Habilítanos, no permitas que nada ni ninguna situación se interponga en la comprensión que necesitamos tener de tu voluntad para nosotros, Señor. Te suplico y te pongo en tus manos la salud de cada una de las personas aquí conectadas y de sus familiares, para que tú seas dándonos entendimiento y no seamos, Señor, un pueblo duro de servir, sino que seamos receptivos a aquellas cosas que pueden ayudarnos, Señor, no solo a recuperar una salud física, ni solo mental, sino también espiritual principalmente. Te ruego también que puedas bendecir, Señor, cada persona con la que hemos de conversar estas cosas para poder tener una postura de empatía, de equilibrio, Señor, podamos ser el reflejo de tu amor. Habilítanos, Padre. Nosotros nada podemos, estamos faltos, Señor. No, nos falta aprender de ti, de tu ejemplo. Ayúdanos a conocer la vida de Cristo Jesús, una vida llena de sacrificio y de entrega por los demás. Gracias por toda tu misericordia y estas cosas las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, eh, hemos empezado un tema el día miércoles en relación a lo que es la nutrición equilibrada. Ya he ido dando los fundamentos que hay en los avances de la ciencia, ¿cierto? Que han permitido poder eh, comprender una forma de comer más equilibrado, ya que no deteriore la salud, porque al comer natural no necesariamente estamos haciéndolo bien. A veces en el afán de nuestras propias ideas en nuestra mente, ¿cierto? Empezamos a tener nutrición desbalanceada y eso es bastante determinante muchas veces porque aún teniendo un estilo de vida, a veces las personas no contrario totalmente a los consejos de Dios, de todas maneras igual sobrevienen a veces enfermedades tremendas y difíciles y empeoramos nuestra condición de salud precisamente porque nos falta un poquito más de conocimiento en cuanto a lo que es equilibrar una dieta. Ya aquí estamos hablando, enfocándonos exclusivamente en el tema de la dieta, pero lo que, mm, lo que debemos aprender es cómo desde ahí partir, porque también hay hay un tema, ¿cierto?, que es súper importante, que es la parte mental. Pero cuando nosotros cambiamos la dieta, eso también tiene una incidencia grande en la mente, ¿ya? Entonces hay que partir por un punto, porque a veces estamos tan desajustados en nuestra salud que estamos, por un lado, comiendo mal, ¿cierto?, pensando mal y teniendo muy malos resultados. Y uno dice, bueno, para comer mejor, ¿qué debo hacer? ¿Pensar mejor? ¿O para pensar mejor debo comer mejor? ¿Qué es primero? ¿Cierto? Hay un dicho que dice, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Entonces, hay que partir de un punto que sea a nuestro alcance. Y hay decisiones que nosotros diariamente podemos tomar que van a ser en pro de mejorar. ¿Ya? Y eso es lo que queremos compartir en esta mañana. Voy a compartir la presentación, que la misma que ya venía haciendo, que la he ido dejando inconclusa, hasta donde he podido ir llegando cada día, pero hoy día sí vamos a tratar de terminarla, ¿ya? Eh, van algunos repasos también. Hoy día estamos ya en la parte 3 de este tema, de 3 aprendiendo a equilibrar la nutrición. Ya hicimos la parte 2 y ya la parte 3. Aquí voy a compartir la pantalla entonces. Ya, ahí. Tenemos entonces
que la Biblia, ¿cierto?, es nuestra base, también la ciencia y también los consejos proféticos. Todos ellos nos dan lineamientos de cómo llevar un mejor estilo de vida y cómo aprender e intuir en el fondo cómo equilibrar la dieta, ¿ya? También se nos dice que no hay reglas tan estrictas para todos, que hay que ver cada caso, ¿cierto? Pero Dios ha permitido en su amor que en estos tiempos haya luz también en relación a lo que es la sangre, ¿cierto? Que haya mucho avance en lo que es la ciencia médica y que uno fácilmente pueda sacarse unos laboratorios, unos análisis y pueda ver dónde están las falencias, dónde están las fortalezas en la sangre. Bueno, ese es un tema que no es tan corto de explicar y que requiere ya más profundidad. Ya, no lo estamos tocando en esta semana. Sin embargo, en la web hay temas en relación a ello, principalmente de Nímer Simeón, de Freddy Barraza. Yo también he dado algunos en una semana especial que hicimos, bueno, fue más que una semana, hicimos más de 10 temas, como 13, no me acuerdo ya cuántos fueron, 16, no, por ahí, no sé. Y que estuvimos viendo el tema de la sangre con otro grupo, ya, que en unas reuniones más largas porque eran en la tarde, así que se podían hacer un poco más largas también. Pero bueno, aparte de ello, si ustedes quieren una profundización más allá, yo les comenté que por misericordia de Dios se pudo empezar a hacer un diplomado, ya que fue una iniciativa, tuvo un instituto que nos invitó a nosotros con el hermano Barraza, y hemos estado por primera vez haciendo esa versión del diplomado y enseñando estas cosas en forma más detalladamente, más profundamente, a personas que quisieron hacer ese esfuerzo y formarse y también por, por el fin de aprender y también teniendo la posibilidad de tener un diploma válido, ¿ya? Un diploma que lo da una institución que es válida aquí, por lo menos en mi país, que incluso creo que están intentando apostillar los diplomas en otras partes también. Pero más que el diploma en sí, que yo esto no lo aprendí por tener un diploma, yo empecé a aprender esto porque quería ayudar, quería aprender a ayudar y creo que esa debe ser la principal motivación que nos debe mover, ¿ya? Trabajar para Dios, poder ayudar al prójimo y crecer, ¿ya? Eso es algo interesante y que cada uno de ustedes, así como ha sido en mi caso, que testifico que Dios ha sido bueno y me sigue formando cada día, eh, puede hacerlo, ¿ya? Hay herramientas, tiene mucho. Si uno se decide a trabajar para el Señor, Dios va a abrir las puertas, pero hay que tener una disposición completa a Él. Bueno. Ayer estuvimos comentando, ¿cierto?, varios fundamentos científicos. Sin embargo, la Biblia es nuestro principal guía y aquí en esta palabra dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. Bueno, entonces ahí hay un esfuerzo nuestro, ¿ya? Es un esfuerzo de aprender a purificarnos. Y no solamente lo que contamina la mente y la parte espiritual, sino que contamina también el cuerpo, ¿ya? Que incluso pueden ser nuestros propios sistemas de salud que están funcionando ralentizados, mal, ¿cierto? Están bloqueadas nuestras defensas por a veces por el uso de medicamentos, por malos hábitos. Todo ello hemos de quitarlos de nuestro cuerpo para que se activen nuestros procesos, ¿cierto? Y haya una limpieza, una purificación del cuerpo, porque el cuerpo y la mente van juntos, ¿ya? La parte espiritual va junto, esto es un todo, la salud. Por lo tanto, necesitamos que Dios haga esa obra en nosotros y nos dé la sabiduría para ello. Y aquí ayer comentamos de esto, ¿cierto? De este médico que hizo un estudio de cómo el cuerpo interactúa las células con el medio de afuera, ¿cierto? La MEC, la matriz extracelular, y cómo hay un traspaso desde las células hacia afuera de los residuos metabólicos, ¿cierto? Y cómo hay un traspaso desde el medio hacia adentro de los nutrientes, y que los nutrientes vienen desde la arteria, ¿cierto? Desde el sistema sanguíneo hacia el medio, permea cierto nutriente, el medio, si está limpio, va a ayudar a que esos nutrientes entren a la célula. Y a la vez, si las células hacen un buen proceso metabólico y no generan un exceso de residuos metabólicos, va a hacer que ese exceso pueda drenarse, esas toxinas, esos residuos, drenarse a través de los sistemas de la linfa, que es un sistema de cañerías del cuerpo de desintoxicación, que drena sus tóxicos a las venas, ¿cierto? Y a la vez todas esas toxinas, hay órganos que las depuran, como son los pulmones, ¿cierto? A través de la exhalación de CO2 y de toxinas del cuerpo
que se exhalan por la boca y también por el cuerpo, ¿cierto? Hay una respiración de las células también de la piel. También hay una interacción con el hígado, que es el principal filtro, ¿cierto? Que también hace procesos de limpieza del organismo y de nuestros riñones. Y bueno, también esto va a través de la digestión, ¿cierto? También la digestión hace un rol ahí, pero de los alimentos donde se eliminan también tóxicos a través de los excrementos, ¿ya? Entonces hay todo un proceso de circulación de tóxicos y de nutrientes y tiene que todo funcionar muy bien para que el organismo no se sature y estos órganos funcionen óptimos. Cuando ya hay una deficiencia de los pulmones, del hígado, de los riñones, es porque todo esto está dañado, ya no está funcionando óptimo y obviamente eso daña las células, porque las células necesitan vivir en el medio de pH equilibrado, empieza a acidificarse el medio cuando hay mucho tóxico, ¿cierto? Y eso genera daño a las células, mutaciones del ADN, también eh, mecanismos de equilibrio o homeostasis, ¿ya? Homeostasis significa equilibrio, que son mecanismos que el creador nos diseñó para poder nosotros no morirnos, sino que sobrevivir a las agresiones, ¿ya? Y el cuerpo resiste bastante, por lo tanto a veces las personas tienen súper malos hábitos y dicen, no, pero yo no me enfermo nunca, ¿ya? No me enfermo nunca, a mí nunca me da una gripe, no me da algo grave. Bueno, esos sistemas están un poco adormecidos, defensivos, y por otro lado el cuerpo a veces acumula, por ejemplo, materia grasa, ¿ya? También acumula líquido, ¿ya? Retención de líquido. Entonces, evidentemente, si nuestro cuerpo, por ejemplo, está débil, ¿ya? Si no tenemos suficiente energía, o si nuestra piel está fea, ¿cierto? Está llena de granos y cosas, es porque hay procesos ahí de tratar de limpiarse el organismo, pero que también reflejan que hay una suciedad interna, ¿ya? Y que hay que hacerse, eh, hay que acostumbrarse a tener métodos de limpieza del organismo, ¿ya? Uno de ellos es el ayuno parcial o total, también la abstención de repente de por tiempos de alimentos cocidos, si es que el cuerpo lo puede soportar, porque hay veces que está tan dañado el organismo que el intestino, si uno le da puro crudo, y como esa microbiota está tan mala, se vuelve loco, o sea, duele el estómago, duele el intestino, no se puede procesar, se llena de gases la persona. ¿Por qué? Porque no tiene la microbiota que procesa la fibra, ¿ya? Una fibra tan dura como es en el caso de las ensaladas y lo que tiene más crudo, que por naturaleza Dios nos dotó de una buena microbiota, pero como hemos tenido malos hábitos, mal pensar, mal dormir, y todo, no hacemos ejercicio, no tomamos agua, todo lo malo, la microbiota se muta, ya se cambia, digamos, se crecen los más patógenos y los que son intermedios bajan, digamos, los buenos bajan más y así tiene un desequilibrio. Hay una microbiota muy fermentativa, entonces todo eso, por eso es bueno aprender a tratar a las personas de acuerdo a sus condiciones de salud y de acuerdo a sus exámenes, porque ahí uno puede, y sus diagnósticos, porque ahí uno puede ver si puede aplicar algo para una persona en cierta condición que no es lo mismo que pueda aplicar para otra persona. Ya no, eso, claro, hay una generalidad que uno dice, si en general la mayoría, el promedio de la gente hace 10 días de crudismo, 21 días de crudismo, va a sanar de muchas cosas, va a desintoxicar. Y quizás el promedio de nosotros sí podría entrar a un programa así. Pero hay gente que tiene cosas más severas que no puede entrar de golpe a un programa así porque su organismo está todavía mucho más dañado o su hígado está como una piedra paralizado. ¿Ya? Entonces, ahí hay que usar un criterio y ese criterio que Dios nos puede dar si nos interesamos en aprender estas cosas. Ya también hablamos el primer día de los estímulos de la piel, ¿cierto? Partimos hablando de eso, de los tratamientos prácticos que ayudan a que la piel se estimule y pueda desintoxicar, también ayudar a la desintoxicación del cuerpo. Cuando no funcionan bien los riñones, cuando no funcionan bien los pulmones, ¿cierto? Cuando el hígado está mal, uno estimula. Es bueno trabajar también la piel siempre. ¿Y cómo se estimula? A través de la reacción, ¿cierto? De frío-calor, calentando la piel y luego pasando un paño frío. Y luego abrigando el organismo, no dejando que se enfríe. Ese solo hecho de calentar la piel a través del sol, a través del vapor, o estimularla a través de la ortigadura, la ortiga, ¿ya? Y después pasar una frotación o abluciones frías, va a permitir que el cuerpo estimule la eliminación por la piel, ¿ya? Estimule la circulación sanguínea. Y vimos también que en una sangre limpia no puede, o sea, un cuerpo funcionando bien la circulación, la sangre no puede estar sucia, o sea, la sangre se va limpiando, pero cuando se encharca la sangre, porque hay mala circulación, porque hay una vida sedentaria, porque no estimulamos, nos sobreabrigamos, etcétera, o andamos muy demasiado desabrigados también, ambos extremos,
por ejemplo, sobreabrigarse y apretar el cuerpo, ¿ya? A través de fajas o cosas gruesas que no permiten circular, o bien al revés, dejar todas las extremidades puestas, ¿cierto? Y eso también perjudica la circulación y cuando hay mala circulación hay toxicidad, ¿cierto? Entonces todo ello hemos de trabajarlo en conjunto, ¿ya? Por eso que hoy día si alguien entró o va a ver el programa grabado y no ha visto las anteriores, sería bueno que vea todas las grabaciones, ¿ya? Porque hay un conjunto de consejos que se han dado que funcionan en su conjunto. Por eso que cuando a mí de repente me escriben personas y me dicen, oiga, hermanita, ¿me puede mandar una infusión para la diabetes? ¿Ya? O me dicen, no, ella sabe que yo la escuché y quisiera saber cómo hago esto, pero cosas así como que quieren un remedio, ¿ya? Y esto es más que un remedio, esto es un estilo de vida, ¿ya? Aquí no estamos hablando de una cosita que milagrosa, como una pastillita mágica que nos va a sanar. Aquí es todo un estilo de vida que hay que respetar, ¿cierto? Y leyes de la salud que mencionamos, no sé si fue ayer o antes de ayer, que era una lista de cosas, ¿cierto? No es una cosa, es un conjunto. Evidentemente, si mi estilo de vida es demasiado malo, ¿cierto? Que yo estoy llevando todo mal, tengo que partir haciendo cambios de a poco si mi condición de salud me lo permite. O sea, si no estoy grave, no me estoy por morir, ¿cierto? No tengo algo avanzado, puedo hacer cambios más lentos, ir de a poco, introduciendo uno o dos cambios de hábito por un periodo de 1 o 2 semanas, e ir de a poco, ¿cierto? Pero si mi condición de salud ya está en una cronicidad o en un avance más grave, ahí ya no queda de otra que hacerlo mucho más de golpe nomás, porque es la alternativa de sanidad, ¿cierto? Bueno, cuando los sistemas están sucios, ¿cierto? No desintoxican y no depuran, y estamos ahí sobre la misma metiéndole más alimentos nocivos, ¿cierto? Malas mezclas, excesos, comer a cada rato, pensar feo, ¿cierto? Pensar negativo, tener emociones depresivas, todo ello va saturando nuestro sistema y ya nuestra matriz extracelular, que ahí la vemos, ¿cierto? Limpia, ahora se ve sucia, la célula queda ahí metida en una cantidad de toxicidad, ¿cierto? Y todo esa toxicidad, el pobre organismo no da abasto para limpiar, ¿ya? Y ahí el cuerpo vive en una condición mórbida y que a veces afuera exteriormente parece que no se aprecia mucho esa condición, ¿ya? Por ello hemos de ver la sangre, porque ahí se ve, ah, esto está excesivo, aquí vemos una disbiosis demasiado grande, aquí vemos un ácido úrico por las nubes, ¿cierto? Y aquí me dice que estoy teniendo mucho residuo proteico, más de la cuenta. ¿Qué me dice cuando mi hígado está graso? Bueno, el pobre hígado no está desintoxicando, vamos a sobrecargar riñones, pulmones, finalmente termina siendo un colapso total, ¿cierto? Y muchas personas mueren en decir que es un fallo generalizado a raíz de una patología, pero que la persona no cambió su estilo de vida y cada vez, además se intoxicó con muchos medicamentos, ¿cierto? Que fueron adormeciendo más este sistema. Eso es terrible la condición en que muere el ser humano hoy día en su mayoría por lo menos en los hospitales, ¿cierto?, en condiciones severas y que muchas veces el sistema médico no tiene, y no tiene en realidad la capacidad de salvar vidas, sino que de sostener nomás enfermedades, pero no de restaurar, digamos, salud por sí mismo, porque no aplica estas leyes, ¿ya? Al contrario, si uno lleva a un enfermo, no sé, por ejemplo, de los pulmones, ¿ya? Un enfermo de los pulmones que tiene mucha flema interna y todo, ya vimos en el ciclo de Krebs, ¿cierto? Que cuando, no lo mencioné, ya, lo voy a hablar hoy día, ya, no les voy a tocar ese tema todavía, pero se les da cierto tipo de alimentación al enfermo en el hospital que en vez de ayudarlo a que esté mejor, la condición puede empeorar más, ¿ya? Pero ahí a veces Dios, igual dentro de todo, hace milagros, ¿cierto? Porque Dios nos ama y ayuda, yo creo, compensará todas esas faltas a la salud, a las leyes, en pro del pobre enfermo que no tiene ya el poder de decidir qué es lo que va a comer, sino que tiene que someterse a comer lo que le dan nomás, ¿ya? Eh, bueno, vimos este consejo también, estoy haciendo como un repaso, de que la fruta, ¿cierto? Es un excelente alimento, pero en la mayoría de las personas, sobre todo en aquellos que tienen problemas de hígado graso, ¿cierto? De disbiosis de la microbiota, de inflamación, de gases y todo ello, no debiera comerse mezclado ojalá con otro alimento, excepto el pan o el yogur, ¿ya? Aunque el yogur de origen animal, en mi caso personal, yo no lo recomiendo, creo que no es parte de la dieta que debe tener el pueblo de Dios en estos tiempos, quizás no tan categórico como por ejemplo el caso de emergencia, que a veces lo único que tienes a mano es un yogur o puedes tener un kefir en tu casa y tal vez podría ser, pero en general no lo recomiendo porque está en base a la leche y la leche de vaca sabemos que en su mayoría consume la leche comercial, ¿cierto? Que es una leche
llena de contaminación, de antibióticos, de, eh, hormonas, ¿cierto? Y una alimentación antinatural de las pobres vacas, porque por lo demás no es el alimento que Dios diseñó para nosotros, ya Dios no nos diseñó para tomar leche, la leche es para el ternero, nosotros tenemos un tiempo en que tenemos enzimas suficientes para digerir la leche, que es cuando somos pequeños, pero esas enzimas están diseñadas para digerir la leche materna, ya del ser humano, no de la vaca. Por lo tanto, eh, después ya de un tiempo esas enzimas el organismo las reduce y ya no están aptas para digerir la leche. Pero en el caso del yogur, que pudiera ser más digerible, pudieran haber excepciones en algunos momentos, ¿ya? O si alguien no ha decidido dejarlo, por lo menos que la forma que consuma lácteos sea yogur y no sea otra, ¿ya? Es un mal menor, digamos. Y se podría mezclar con fruta porque ya tiene un proceso de fermentación previo más digerible. También el tema del pan, lo mismo. Pero ya otros tipos de alimentos que son húmedos, que son altos en carbohidratos y que al mezclar se van a demorar más en digerir, pudiera ser en la mayoría de los casos que genere más sobrefermentación. Y eso se va a ver obviamente con exámenes, si hay hígado graso, con una imagen, ¿cierto? Con los síntomas. Y ahí uno puede incluso probar, decir, ¿qué estará pasando en mi caso? ¿Voy a hacer caso a este consejo? ¿Voy a dejar de mezclarla? O en casos más severos voy a sacarla un tiempo y después reintroducirla comiéndola de otra mejor manera. Y van a ver ustedes que se va viendo mejoría, ¿ya? Mencionamos también que el ADN, ¿cierto? Está compuesto de tres tipos principales de nutrientes, como son los fosfatos, el azúcar y el nitrógeno, y en ciertas proporciones, ¿ya? Que es mayor en el fosfato, es menor el azúcar y mucho menor el nitrógeno, y que si lo llevamos a la dieta, esto vendría siendo lo que es el grupo de agua, verduras y fruta, el fosfato. El azúcar ya está presente en el grupo de cereales y tubérculos, aunque también hay en las frutas, pero las frutas tienen más agua, por lo tanto se clasifican acá, ¿ya? Y las legumbres o oleaginosas son altas en aminoácidos y por lo tanto se asemejan a lo que es este nutriente nitrógeno, ¿ya? Y que más predomina. Y también las semillas, aunque las semillas igual tienen menos carga que, digamos, que las legumbres y las oleaginosas. De todo ello, Dios diseñó un pan que se podía consumir, ¿cierto? Como una receta y que podemos de ahí entender de que Dios nos da una indicación que nos da una luz, digamos, de cómo renutrir el cuerpo, ¿cierto? Que es llevar variedad en nuestro plato, no comer un solo tipo de alimento, pero en una preparación, como es el pan, ¿cierto? No es que yo me coma por separado la lenteja, por separado el mijo, por separado el centeno, por separado la cebada, la haba, y hago distintas ollas, ¿cierto? Y todo lo mezclo en un plato. No, la idea es aprender a con más ingredientes hacer una elaboración de un plato, de tal manera que eso quede como un único alimento en el fondo, elaborado de distintos ingredientes, y que venga a ser un proceso digestivo en conjunto, ¿ya? Por ejemplo, yo me como la ensalada y ya es una elaboración, me como un plato de legumbres donde ya no le voy a poner solamente lentejas, le voy a poner mezclado a lo mejor con otra leguminosa, pero en menos proporción, porque generalmente se come demasiada la legumbre, ¿ya? Más de la cuenta, y en realidad el cuerpo necesita poco. Pero también le voy a poner mezcla de cereales. Entonces va a ser una elaboración conjunta que me va a dar un plato, y yo me lo voy a comer, en conjunto con mi ensalada, por ejemplo, y voy a tener ahí mi equilibrio, ¿ya? O voy a hacer, qué sé yo, algo al horno, donde le voy a poner varios ingredientes, que unos van a ser proteicos, otros van a ser cereales o tubérculos, y a lo más tres preparaciones en un plato. No es que yo tenga que ponerle cinco o seis cosas diferentes, ¿ya? Las ensaladas en general se digieren más o menos en su conjunto, ¿cierto? Son un mismo tipo de alimento. Entonces, lo ideal es comer primero las ensaladas porque se digieren más rápido, ¿ya? En general. Y detrásito, el plato, digamos, que puede ser caliente, un plato elaborado con los cereales, con las proteínas, y masticar bien y comer tranquilo, ¿ya? En paz de mente, porque no sacamos nada con comer un tremendo plato si nuestra mente está alterada, estamos comiendo acelerado, ¿cierto? Porque tenemos que cumplir horario. Hay que procurar organizarse de tal manera que uno pueda darle prioridad a lo principal, ¿cierto? Que es estar en armonía con Dios, comer saludable. No hay nada que pueda ser más importante que cultivar una buena salud, ¿ya? O sea, en pro de qué, de ganar dinero, de que mi trabajo me presiona, que me dan poco tiempo. Bueno, entonces pídale a Dios otro trabajo, ¿ya? O sea, si yo voy a comer como muy acelerado, ¿cierto? Eso no me va a entrar en provecho y no saco nada con esforzarme en hacer un plato bien completo, si estoy tragando, ¿ya? Me ha pasado, ya me ha pasado que a veces a uno la presionan.
En mi trabajo a mí me conocen, saben que yo me siento y son 45 minutos, 40 que estoy en el comedor y es mi tiempo que me tomo, aunque los demás coman en 20, pero a veces pasan por la mesa, se sientan unos, comparten conmigo, se paran, después se llegan otros y comen apurado, y yo comen dos tandas de personas conmigo y yo todavía estoy ahí. El jefe, que es tranquilo, menos mal, me dice, ¿todavía está almorzando? Cuando pasa a veces, ahora ya no me dice, pero antes me dice. Sí, le digo, yo debo masticar muy bien, porque mi salud no es fuerte, le digo yo, no es fuerte mi salud todavía. Ahora está un poco mejor, pero yo tuve problemas severos renales y todo eso, entonces digo, yo debo cuidar mi digestión. Ya está bien, me dice. Entonces ya me conocen, ya saben. No, gracias a Dios nunca me han llamado la atención por eso, y si me la llamaran tampoco permitiría que me quiten un derecho que es comer tranquila, ¿ya? Comer tranquila, por lo menos comer lento, ¿ya? Ahora, el Señor acá nos da también otra luz importantísima, ¿ya? Que dice que por sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando hablamos de corazón, ¿cierto? Tiene una amplia aplicación, que es todo lo que es las emociones, ¿cierto? Lo que es la mente, lo que llena nuestros pensamientos, eh, de lo que alimentamos nuestra mente somos, ¿cierto? Así somos. Si nosotros pensamos positivamente, así somos. Si pensamos negativamente, así somos, ¿cierto? Si nos convencemos de que somos malos, que somos pobres, que somos incapaces, que otro es mejor que yo, ¿cierto? Eh, Así somos. Pero nosotros debemos no medirnos a la luz de nuestras propias ideas, ¿cierto? Que a veces están totalmente tergiversadas por el enemigo, sino medirnos al valor que Dios nos da en la Biblia, ¿ya? ¿Qué valor Dios le dio al ser humano? Le dio el valor máximo, que es que merece el amor de Cristo, ¿ya? No porque en sí lo merezca, sino porque por su gran amor. Y cuando yo entiendo que a la luz de Dios tengo un valor infinito, eso me llena de esperanza, pues. ¿Qué importa que a lo mejor yo no sea importante para otro ser humano? ¿O qué importa que en esto pierda la vida si lo más importante lo tengo, que es el amor de mi Padre? Y que fue demostrado con amplitud, ¿cierto?, en el sacrificio de Jesús, un sacrificio incomprensible para nosotros. Por lo tanto, el cuidar el corazón implica no permitir, ¿cierto?, que nos derrumben los problemas, implica el escudriñar las escrituras, ¿cierto? Porque de ellas parecen que tienes la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice la palabra. Por lo tanto, cuidar el corazón implica conocer a Dios, implica ver y tener contacto con la creación de Dios, porque ahí Dios manifiesta su amor infinito, ¿cierto? La naturaleza y la palabra a una dan testimonio, dice el libro Camino a Cristo, ¿cierto? A una, o sea, arma un conjunto. Por lo tanto, yo debo tener contacto con la naturaleza, ¿ya? Ese debe ser, es la escuela. De hecho, los primeros padres, ellos vivían en jardines, sus casas eran jardines, ¿ya? No hay nada tan bonito como que lo que puede hacer el ser humano, ni la estructura más linda, ¿cierto? Ni el edificio más grande, ni la ciudad más bonita, que pueda asemejarse a la grandeza de la creación de Dios. Aún en este tiempo en el que estamos en la peor, digamos, deterioro del mundo, en el peor deterioro, porque ha ido en decadencia el mundo, ¿cierto? Con el paso de los siglos. Pero aún así, Dios todavía da atisbos, ¿cierto?, de su amor al mirar un capullo de una flor, al mirar un pajarito, la vida de los animales. Pero a veces estamos tan bloqueados por todo el engaño y las luces que pone el diablo, ¿cierto? Que es la vida ajetreada, una vida artificial, el tema de las redes sociales y tanta cosa que son engaños satánicos para tener nuestra mente absorbida ahí, o el tema de los juegos, en el caso de los chicos, los jóvenes, incluso los adultos, que los tiene ahí metidos, absorbidos, que no ven más allá, ¿ya? No vemos más allá. No vemos más allá que nuestro metro cuadrado, nuestra actividad. Pero Dios quiere que no, que salgamos de eso, que cuidemos nuestro corazón, dice, porque de él mana la vida. El corazón influye mucho en los pensamientos. Puedo, como les decía, puedo comer sano, tener ciertos hábitos buenos, pero si mi mente está abrumada, si estamos con pensamientos rumiantes, ¿cierto? Dándole vuelta y vuelta a una misma cosa, como decimos en Chile, vivimos pasándonos rollo, ¿ya? Eso es súper perjudicial, porque no estamos queriendo nosotros tomar el lugar de Dios. O sea, Dios puede dirigir nuestra vida. Dice la palabra: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas todas vuestras peticiones. Y la paz de Dios que llenará vuestros corazones, ¿cierto? Una paz que sobreabunda. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Fácilmente el enemigo nos atrapa, ¿cierto? Y nos abrumamos, y eso es porque nos falta fe. Tenemos que crecer en la fe.
¿Saben? El señor ha dejado dos sistemas. Yo hablé un poco de esto, pero no lo había mostrado en imágenes. Dos sistemas, dentro del sistema nervioso, dos tipos de nervios, ¿ya? Nervios que dirigen un sistema que es el simpático y otros nervios que dirigen el sistema parasimpático, ¿ya? El sistema simpático en realidad es un sistema que es activo, ¿ya? Que es el sistema que se activa cuando uno tiene que cumplir algo, ¿cierto? Tiene que responder rápido, se ve ante una amenaza, necesita moverse, pues, no quedarse ahí quieto, relajado, sino que al contrario, a la relajación, ¿ya? El sistema de la activación. Así que para que se recuerden, el simpático a veces no es tan simpático. ¿Por qué? Porque nosotros a veces al estar mucho en ese sistema, nos alteramos y eso nos afecta en muchas cosas y nos enferma. Por eso que debe funcionar, pero con moderación, ¿ya? Y hay otro sistema que es el sistema parasimpático, ¿ya? Que es el sistema de la calma y que en el organismo fisiológicamente genera cierta estímulo, ¿cierto? Y genera ciertas reacciones del cuerpo. Por ejemplo, el sistema activo o sistema simpático genera en el ojo una dilatación de la pupila, ¿ya? Entonces, cuando una persona está muy activa, así, ¿cierto? Así con los ojos activos, ¿ya? Inhibe la producción de la saliva, ya se seca a veces la garganta, ¿cierto? Las glándulas salivales bajan la producción como respuesta a este sistema y por ello cuando vamos a comer y estamos activos, muy acelerados, no es bueno porque necesitamos buena ensalivación de los alimentos, ya, partiendo por ahí. Ya. Además, afecta los bronquios, ya los dilata, acelera el ritmo cardíaco, nos pone en modo alerta, incluso eso puede ser tan permanente que llega a dañar el corazón. Inhibe el peristaltismo, ya no hay el peristaltismo del movimiento, ¿cierto? De los sistemas del estómago, en este caso, que es apertura y cierre, así un mecanismo natural que el cuerpo hace, ¿cierto? Para abrir al alimento, cerrarse, ¿cierto? Pero aquí lo inhibe, eso está como bloqueado. Entonces, yo como, pero se me devuelve lo que como, o no baja y se queda atrapado, ahí la gastroparesis, ¿ya? Todo esto, si alguien quiere profundizar más, hay un tema en mi canal que se llama gastroparesis, ¿ya? O gastroparesia, no sé si le puse así, que es un tema que dimos hace mucho tiempo en ADR, que yo lo subí al canal hace un tiempo, pero ese tema lo dimos hace como 5 años. Y es bien interesante, ya para las personas que tienen un vaciamiento gástrico lento. También hay otro tema que lo subí hace como un poco más de un año, 2 años por ahí, casi 2 años, que se llama nutrición emocional, ¿ya? Que ahí hablo de todo esto más a profundidad, que este fue un tema que dimos a un grupo de España, ¿ya? Entonces, bueno, si quieren indagar más, si se sienten con problemas emocionales, ese tema está apto, ¿ya? Entonces, este peristaltismo necesitamos nosotros de él para poder digerir bien, ¿ya? Entonces, necesitamos que estar tranquilos para comer, ¿ya? Es necesario estar tranquilo. También estimula la liberación de glucosa, ¿ya? Entonces, cuando hay mucho sistema nervioso alterado, se mantiene la glucosa alta, aunque no se coma alimento con mucha glucosa. El cuerpo saca mecanismos de las reservas, ¿ya? Y se eleva la glucosa igual. Como expliqué el otro día, ¿cierto? Se prepara en modo alerta para correr y necesita glucosa para llevarla a las piernas. Bueno, estimula también la secreción de las glándulas suprarrenales, que son las que estimulan hormonas como el cortisol, adrenalina, noradrenalina, y que dan estas instrucciones para que el cuerpo haga todos estos procesos de bloqueo, ¿cierto? De suba de glucosa, etcétera. O sea, manda el sistema aquí, la secreción de las suprarrenales de estas hormonas. Inhibe el peristaltismo, por lo tanto nos ponemos estíticos, ¿cierto? Nos ponemos estreñidos. Relaja la vejiga, ¿ya? Entonces puede haber pérdida de orina, por ejemplo, ¿ya? Y hoy me puse tan nerviosa que me oriné o me cayeron gotitas, ¿ya? Y si eso es permanente, finalmente se termina dañando esos sistemas y ya no hay control de la orina, del esfínter, etcétera, se dañan, ¿ya? Tanto, tanto, tanto está ahí que se vencen los elásticos, por así decirlo, ¿ya? Y por el contrario, el sistema nervioso parasimpático hace todo lo contrario, ¿ya? Estimula la salivación, contrae los bronquios, disminuye el ritmo cardíaco, lo regula, ¿cierto? Estimula el peristaltismo. Por lo tanto, en sistema de relajo, muchas veces es la solución para estos problemas, ¿cierto? De gastroparesis, de quedarse ahí detenido en la comida sin digerir, ayuda a que el hígado funcione mejor, ¿cierto? Que no haya un exceso de azúcar, de fermentación, regula el funcionamiento de estas hormonas, ¿cierto? Estimula
una buena digestión. Así que yo a veces lo puedo ver en los niños, ¿cierto? A veces los niños están estreñidos porque están nerviosos, porque hay problemas en su casa, porque algo los puso nerviosos, ¿cierto? Y sin embargo, cuando van a jugar, uno los lleva al río, los lleva al mar, no sé, lugares así donde ellos pueden nadar, correr, ellos, ¡ay, quiero ir al baño!, ¿cierto? Entonces, es típico. Yo cuando salgo a veces con mis hijas, siempre tengo que andar con papel y todo preparada por si mi, sobre todo la más chiquitita, quiere ir a hacer del 2, dice ella, ¿cierto? ¿Y es por qué? Porque a veces está nerviosa o está mucho sentada en casa haciendo cosas más sedentarias, pero al relajarse, al activar este sistema, naturalmente el cuerpo va a poder hacer su digestión, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tenemos este sistema siempre muy activo, nos ponemos tensos, sin contar que aquí nos muestra el daño, por ejemplo, que hay el sistema muscular, el sistema esquelético y otros procesos más, ¿ya? Y esto es como una muestra nomás de lo que genera mucho estímulo a este sistema, ¿ya? Y los excesos de este sistema activado generan una acumulación de corriente, que es una impedancia, genera contracción muscular, ¿ya? Genera un sistema nervioso desbordado que daña completo el organismo. Es por eso que dice esos libros de Ana White que 9 de cada 10 enfermedades parten de la mente, ¿cierto? Bueno, como dijimos ayer, repasando que el ciclo de Krebs, ¿cierto? Es un ciclo que está dentro del proceso del metabolismo de la glucosa. Primero la glucosa ácida la glucólisis, esta se convierte en piruvato, aquí hace una serie de reacciones que no están expuestas en esta gráfica. Luego el piruvato se convierte, después de una serie de reacciones, en acetil-CoA. Para que todo esto pueda darse necesita la presencia de los aminoácidos, que son en el fondo las bases proteicas, y de ácidos grasos. Por eso que debe haber una dieta que tenga lípidos de los buenos, ¿cierto? Como es la chía, la linaza, el aceite de oliva, qué sé yo, el aceite de coco. Ya tiene que haber presencia de lípidos en la dieta. No puede estar una dieta exenta de lípidos porque es parte de este proceso. Se requiere, ¿ya? Esos nutrientes. Luego, si esto todo funciona bien y hay presencia de oxígeno, dijimos, ¿cierto? El ciclo se hace adentro de la mitocondria, que es el organelo donde se produce el ciclo de Krebs en presencia de oxígeno y hace todos los procesos, los 9 pasos, ¿cierto? Para que finalmente pase a otro que es la cadena de electrones, de transporte de electrones, y esto produce una cantidad buena de ATP. Y así todo esto se da bien, se van a producir por una molécula de glucosa 36 ATP. Si esto no se da bien y llegamos hasta aquí nomás, hasta esta parte, porque no hay suficiente oxígeno, porque están bloqueados los sistemas, los receptores, porque están em, sucio, ¿cierto? El medio intersticial, está todo ralentizado y no entra aquí, que muchas personas pasan, la fatiga crónica es un indicador de ello, la diabetes, ¿cierto? No entra, no hace ciclo. La diabetes tiene dañado esto, se devuelve aquí la glucosa, no pasa para acá. Se dañó la llave, ¿ya? En un paso aquí se daña y se devuelve la glucosa a la sangre en vez de entrar. Entonces la persona come dulce, hoy se me bajó el azúcar. ¿Y qué hace? Come una cantidad de cosas de repente así, a carbohidrato, un dulcecito, andan con el chocolate, ¿cierto? ¿Para qué? Para tener un poquito de energía nomás. O sea, eso que debiera, que tiene mucha glucosa, no entra, pues. Entonces da aquí, llega hasta aquí y aquí saca 2 ATP nomás por cada molécula de glucosa. Y ahí pues siente una sensación de recuperación, ¿cierto? Pero en el fondo está alimentando más este daño, porque esos alimentos que come, que come a deshoras, ¿cierto? Y que son pura azúcar, finalmente dañan más el sistema y se vuelve algo malo, ¿ya? Se vuelve algo tóxico. Por eso que comer a cada rato no es la solución para la diabetes, sino aprender a equilibrar un plato, comer tranquilo, masticar bien. Si entre medio tengo una baja energía, en vez de comer azúcar, me tomo un extracto de verdura que no me hace digestión, digamos, no hace bolo alimenticio, por lo tanto se va directo a la sangre, me da un poquito de energía, pero no me detiene la digestión y puedo consumir entre horarios con verduras no dulces. Pues, o sea, la idea es, por ejemplo, no con manzana, con cosas mezclas con frutas, sino que 4 verduras de 4 colores, a lo más le puedo poner un poco de zanahoria o remolacha, betarraga, eh, para un diabético poquita, ¿ya? Pero puede ir, pero poca, ¿ya? Y dentro de una mezcla. Y sí le vendría muy bien el apio, el pepino, el zapallo italiano, el repollo, en los extractos, el brócoli, coliflor, etcétera, ¿ya? Todo eso puede ir en los extractos y se saca el puro líquido, ¿ya? Que es el extractor, que no es la máquina, que no es como la licuadora que licúa, sino que es el extractor. Y esos son reparadores, ¿ya? De estos sistemas, porque además es una carga buena de cofactores, que ayer hablamos de los cofactores, ¿cierto? De los minerales, por ejemplo, se requieren para este ciclo. Entonces, para ir reparando el ciclo necesitamos meterle cofactores y para ello se dan dentro de los tratamientos, por ejemplo, 3 vasos diarios de extracto, a lo menos 2, ¿ya? En el caso de los cánceres, mucho más, pueden ser 6, 8 vasos.
Incluso la terapia Gerson habla de 13 vasos, ¿ya? Vasos pequeños, de 100 ml. Pero por lo menos que sean 3 grandes o que sean 6 más pequeños. Si fueran más pequeños, mejor todavía, ¿ya? Dentro de un tratamiento de restricción también de ciertos alimentos, etcétera, según caso a caso. Ya no, acá no puedo hablar yo de un tratamiento cáncer tan generalizado porque hay que ver caso a caso. Pero por lo menos en su generalidad, la mayoría se suelen quitar, por ejemplo, si hay hígado graso, se quitan la fruta, lo dulce, se quita también todo el grupo proteico, ya que ya lo vamos a ver en el plato. Bueno, cuando hay poco ATP, las características es cansancio, debilidad, ¿cierto? Inhabilidad para ejercitarse, uno siente que no tiene capacidad de rendir, depresión, preocupación, intolerancia, se pone uno difícil de carácter, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay baja energía y disfunción de las mitocondrias, ¿ya? Disfunción de este organelo donde se produce el ciclo, ¿ya? Ese que vimos acá atrás, ¿ya? Para quienes a lo mejor no han escuchado mucho de esto, este es la mitocondria. Y la mitocondria es clave. Pero si hay disfunción porque está todo esto dañado, empiezan a haber ciertas características. Y hay poco ATP en el organismo, entonces no hay insomnio, o sea, perdón, no hay entusiasmo, hay insomnio, ¿cierto? Porque el corazón le falta energía para funcionar bien y se tiende a fallar y uno se despierta. No tiene entusiasmo para las relaciones sociales. ¿Por qué? Porque eso es lo último que el cuerpo le interesa. Entonces, tengo que guardar energía para las cosas más vitales y las relaciones sociales no me importan, ¿ya? Falta de concentración, ¿ya? Hoy que se me olvida todo, no me puedo concentrar. También estreñimiento, problemas digestivos, baja el peristaltismo porque está tóxico el cuerpo, ¿cierto? El movimiento es el peristaltismo que permite evacuar. Y bueno, aquí vemos cómo el cuerpo de Dios nos diseñó. Este es un mapa que se hizo, el mapa metro metabólico, como un tipo metro así de los trenes, pero que está hecho con el metabolismo, ¿ya? Metabolismo de las nucleótidos de proteína, este es de los aminoácidos, ¿ya? De las vitaminas y cofactores, de los carbohidratos. Este es literal un mapa metro metabólico, ¿ya? De la bioquímica humana. Nosotros aquí cuando hablo del ciclo de Krebs solo hablo de este ciclo que se ve acá, que es el ácido cítrico, ¿ya? Esto está obviamente así como un bosquejo, es como cuando uno mira un mapa, ¿cierto? De un país, del mundo y uno ve lo general nomás, pues ve solamente, digamos, el país, las capitales o las ciudades más importantes, no está viendo todo el detalle de pueblitos y todo lo que hay en el país, ¿cierto? Así es mismo esto, vemos lo general nomás, ¿ya? No está el detalle de cada reacción química. Pero para que ustedes vean que todo esto se hace dentro de nuestras células, ¿ya? En algunas células no se hace todo, pues. En algunas se hace solo glucólisis, por ejemplo, las células sanguíneas, ¿ya? No se hace ciclo de Krebs. Y eso hay que conocerlo, porque de acuerdo a cómo funcionan nuestras células, es como podemos ver cómo tratar las enfermedades, que es lo que ha ido haciendo Niemer, siendo una persona muy sencilla. Dios le ha dado esta luz para que él diga, bueno, si yo tengo, por ejemplo, las células dañadas de la sangre y tengo problemas de anemia severa o tengo problemas de leucemia, ¿por qué yo me voy a enfocar en darle los nutrientes que necesita el ciclo de Krebs? Si al contrario, esas células no hacen ciclo de Krebs, ya si ustedes van a la bibliografía de bioquímica, esas células no hacen ciclo de Krebs. Por lo tanto, necesitan los nutrientes que pide la glucólisis solamente para restaurarse, ¿ya? ¿Y cuáles serían ellos? Bueno, los cofactores y el azúcar. No pide proteína, ¿ya? Entonces, un problema severo de sangre, la persona que hace muchas veces sigue la indicación tradicional que es meterle más lenteja y un montón de proteínas, hígado de animal, etcétera, en el Perú, cuy, ¿cierto? Pero ¿qué hace? Esto le empeora la condición. ¿Por qué? Porque esas células están dañadas precisamente por esos excesos y yo no le estoy dando lo que las células necesitan para repararse, le estoy dando otra cosa, ¿ya? Entonces, se empeoran los problemas hasta que llega finalmente a morir la persona. Hay unos problemas que casi no tienen solución, que gastan su dinero la gente haciéndose quimio y un montón de tratamientos y finalmente no sobreviven por no conocer estas cosas, que cómo funciona el cuerpo. Por eso yo destaco la labor de Niemeyer, no por endiosarlo a él como persona, es un ser humano más, ¿cierto? No está libre de errores y todo, pero es una persona que Dios le ha dado esta luz para poder ayudar en casos que no se ven soluciones, ¿ya? Y que en humildad uno debe pedir a Dios que le ayude a entender estas cosas, porque son ayudas reales que uno le puede dar a la gente, ¿ya? Aquí vemos también que lo mismo que comentamos, el ciclo, ya aquí entran los azúcares, ya entran como carbohidratos. Luego monosacárido de glucosa piruvato, ¿ya? Y ahí ya acetil-CoA. Esos son los pasos previos al ciclo de Krebs. En todo esto entran los lípidos y cómo entran como glicerol y ácidos grasos, ¿ya? Pero para que esto se dé tiene que haber presencia de cofactores vitamínicos, que son varias vitaminas, pero entre ellas las más destacables para esto es el complejo B, que lo vimos ayer, y cofactores no vitamínicos. ¿Cuáles serían estos? Los magnesios, ¿cierto? Manganeso, todo lo que es minerales,
que actúan como cofactores. ¿Qué es lo que son los cofactores? Acompañantes de las enzimas que participan en todos estos procesos para que puedan producirse. Enzimas son proteínas que aceleran las reacciones, pero para que ellas operen necesitan un compañero, cofactores. Si no lo tienen de la dieta, lo van a sacar de las reservas del cuerpo, ¿ya? Y a la vez también necesita el ciclo de Krebs y el piruvato. Desde aquí se empieza a necesitar la proteína, pero antes de esto no, ¿ya? En la glucólisis no se necesita, por lo tanto las células sanguíneas no necesitan, ¿ya? Necesariamente, o sea, para sanar un problema sanguíneo estoy hablando. No digo que no haya que comer proteínas, sino cuando hay problemas relacionados con la sangre, hay que ver los exámenes y si hay excesos de proteína hay que quitarlos, porque probablemente quitando el exceso esto se va a reparar, ¿ya? Aquí tenemos que entra la proteína, se degrada, ¿cierto? En el ciclo de la proteína, que ya lo vimos atrás, ¿cierto? Aquí hay, en el mapa tenemos el ciclo de metabolismo de proteína o de aminoácidos, por ambos lados entran, ¿cierto? Y finalmente alfa-cetoácido. Y esto ya entra al ciclo como alfa-cetoácido o entra al piruvato, ¿cierto? Entonces aquí tenemos participación en el ciclo de esto, del metabolismo de los aminoácidos, ¿se fijan? Y lo podemos ver en azul. O sea, el aminoácido participa aquí en el ciclo de Krebs. Si se fijan aquí, en el ciclo de Krebs participa, a ver, déjenme ver la glucólisis. Eh, ay, estoy como media perdida aquí, pero metabolismo de los carbohidratos. Ya, aquí. Fíjense que aquí, en la parte de la glucólisis, aquí no entra no entra los aminoácidos. ¿Se fijan? Ahí se ven. No está lo azul aquí. Solamente aquí entra un poco, ¿ya? Pero no entra poderosamente, digamos. No hacen, esas células no hacen ciclo de Krebs, ya las células sanguíneas. Ahora, aquí tenemos desechos. Ya sí o sí va a haber desecho que en forma de NH4 o de urea. ¿Qué pasa si yo como excesivo proteína voy a tener mucho de esto? ¿Y qué pasa si tengo mucho de esto? Voy a contaminar mi matriz extracelular y todo en mi sistema, ¿ya? Por eso debe ser moderado, ¿ya? Si yo como muchos carbohidratos, esto lo voy a forzar y finalmente este ciclo se va a dañar. Además voy a generar mucho residuo. Mira, fíjense que cuando entra el ciclo de Krebs se producen dos residuos aquí, triglicérido y colesterol, pero tiene que ser en su justa medida. Si es demasiado, ¿qué va a pasar? Se va a saturar el sistema. Me va a bloquear las arterias, me va a dar un infarto, me va a dar un montón de situaciones, me va a mantener inflamado el organismo. Pero eso tiene que ser en su justa medida. Si yo me excedo los carbohidratos, va a haber demasiado de esto, demasiado residuo. Demasiado ATP, no necesariamente, porque puede ser que incluso se bloquee el sistema antes y ya no haga ATP. Pero supongamos que todavía no se ha dañado, que está funcionando el ciclo. Voy a tener harta energía probablemente, pero voy a tener mucho CO2, mucha agua. Y eso va a dañar mi organismo. Mucha agua genera mucha flema, ¿ya? Por eso los problemas pulmonares hay que reducir mucho el consumo de carbohidratos para que no se produzca mucha agua, ¿ya? Y hasta que se sane, pues, hasta que se sane el sistema. Entonces aquí vemos cómo Dios nos ha dado todo este conocimiento y podemos entender de que si nosotros hacemos un platito así, más o menos, como se ve aquí, ya un plato equilibrado, con una dieta correcta para alimentar bien el ADN, y no solo para el ADN, sino también para no generar exceso de residuos, acelerar el metabolismo, sanar la diabetes, la resistencia a la insulina, bajar de peso, ¿cierto? Todo va a ser con esto. O sea, si ustedes empiezan a aplicar este plato donde yo le pongo a mi lado izquierdo, ya, si visualmente, no es literal, ya ustedes pueden mezclar esto también, pero si yo veo mis ingredientes y digo, ya, voy a preparar mi plato con qué. Bueno, voy a hacer 4 verduras diferentes, ojalá crudas, pero si no, también pueden ser cocidas en mi preparación y que estas en su proporción visual sean como un 50% del plato, ¿ya? Y el otro porcentaje lo voy a llenar con lo otro, pues, ¿cierto? Cereales y tubérculos, em, ay, perdón, proteínas, ¿ya? Y ahí tengo entonces equilibrado lo que es verduras que son más alcalinas y sobre todo si son crudas, y voy a tener la otra mitad con los otros alimentos que son más ácidos, especialmente las proteínas son muy ácidas, solo van un 20%. Para tener buena cantidad de nutrientes, es ideal que yo prepare con 3 variedades de aquí de los energéticos y no con una. O sea, significa que mi plato, en vez de comerme así un cerro de arroz, voy a ponerle un poquito, ¿cierto?, de arroz integral mezclado con, a lo mejor con quinoa, con maíz, o voy a comerme un pastel al horno donde le voy a poner, qué sé yo, avena, le voy a poner tal vez trigo, por decir algo, y voy a mezclar 3 cereales o 2 cereales, y a lo mejor voy a poner un tubérculo en la ensalada, y ahí ya tengo mi plato. Y bueno, las proteínas ahí, si son oleaginosas, uno puede prepararla en modo de mayonesas, leche, a la ensalada, dentro de la elaboración de un plato, ¿cierto? O si son leguminosas, lo mismo, puedo consumirla guisada, al horno, en mayonesa, mayonesa le llamamos como una pasta, ¿cierto? Que lleva un poco más de aceite y se aliña con limón y con
y con alguna otra verdura, y queda muy rica, ya, sabrosa. Puedo ponerle también en guiso, pero no esos guisos abundantes donde la legumbre es el todo del plato y que finalmente esto es muy ácido para el cuerpo, ¿ya? Sino aprender a equilibrar el platito. Entonces, esto va a ayudar a reparar el ADN porque le va a dar los nutrientes correctamente y en sus proporciones, ¿ya? Además de ello, va a permitir que este ciclo de Krebs, ¿cierto? Que hace la mayoría de las células nuestras, salvo algunas, funcione, pues, ¿ya? Y cuando este ciclo funciona, se nos mejora mucho la salud, pues se van reparando las células, ¿ya? Entonces, cuando nosotros comemos desproporcionado y no aportamos todos estos nutrientes, cuando tenemos problemas emocionales, no respetamos las leyes de la salud, esto va a generar mutaciones del ADN, más metabolismo, desnutrición, ¿ya? El cuerpo saca reservas de donde no los debe sacar, minerales, de los huesos, músculos, tejidos, y hay problemas, pues, osteoporosis, artrosis, o sea, todos los nombres de enfermedades se pueden resumir aquí, en esto, en mal funcionamiento de nuestro metabolismo, ¿ya? Mal funcionamiento, mala nutrición del ADN, de excesos de ciertas cosas en desmedro de otras, ¿cierto? Y finalmente esto produce un envejecimiento celular, ¿ya? Por una falta de antioxidantes o de nutrientes y un exceso de residuos del metabolismo, exceso de CO2, retención de líquido, sobrepeso, bajo peso también puede ser, daño y desgaste de los tejidos y órganos vitales, mala digestión, sobrecrecimiento de la microbiota patógena, etcétera. O sea, en resumidas cuentas, una condición de enfermedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque no le damos lo correcto en alimento y encima pensamos mal, no guardamos las otras leyes de la salud, ¿ya? El cuerpo todos los días necesita cofactores, bueno, ya todos los nutrientes que dije, ¿ya? Minerales, vitaminas, ¿cierto? Azúcares, glúcidos, proteínas y lípidos. Todos los días lo necesita, ¿ya? Ahora, como se nos dice, comer preferencia dos comidas que tres, ¿cierto? Entonces tiene que hacer una comida completa, ¿ya? Aquí uno puede incluso tomar un buen desayuno así. Aquí en Chile esto lo encuentran como algo súper raro, porque aquí en Chile el desayuno es muy pobre, ¿ya? Se come pan con mantequilla y un té, o al que come mejor come un yogur, un jugo y cosas dulces, ¿cierto? Supuestamente come mejor, con frutas quizás. Pero esta comida que es salada y que da una nutrición completa y además tiene, por ejemplo, cereales, carbohidratos ahí, ¿se fijan? Papas también acá y tenemos como un 30%, los otros son verduras, aquí tenemos poroto negro y una alcachofa, ¿ya? Entonces aquí tenemos un plato que otorga al cuerpo los nutrientes, ¿ya? Y que se puede comer en el desayuno y créanme que ustedes comen eso y van a quedar como 6 horas sin hambre. Mientras que si comemos cosas muy dulces nos sube la glucosa y luego nos baja y nos da hambre y luego, ¿ya? Entonces, especialmente para personas con el metabolismo dañado o con problemas severos de la microbiota y todo, podrían comer así más con un plato tipo almuerzo, que esto en otros países es común, ¿ya? Se come salado en la mañana, en otros países. En nuestro país no, cuesta más, ¿ya? Sin fritura, obviamente, con la proporción de verduras, ¿ya? Esa puede ser una forma. Bueno, para tener buen ciclo de Krebs tenemos que tener paz, confianza en el Señor, corazón alegre, estar en paz con la gente, ¿cierto? Servir a las personas, tratar de no vivir en deudas y tener ahorro, ¿cierto? Tener un buen descanso, buena hidratación, masticar bien, ¿cierto? Comer, no comer cenas tardías, comer cada 5 horas más o menos, con moderación y sin malas mezclas, no comer con comidas muy líquidas que ponen lenta la digestión, sino que más sólida, y caminar después de comer, por ejemplo. Ya son algunos consejos para mejorar esto. Aquí vemos un plato que si lo llevamos a la luz de esto anterior no cumple, ¿cierto? ¿Por qué? Porque vemos que tiene sus cereales, bastante, ¿cierto? Pero mucho exceso y lo otro que su proteína y queso, que nos da, bueno, eh, ¿cómo se llama esto? Huevo, mucha mezcla y está con frutas, pero mezclados, ¿ya? Entonces no cumpliría por el tema de las mezclas y por los excesos de líquidos, ahí va, eso sobrefermenta. ¿Ya? Y además no hay mucha presencia de minerales, yo no veo ahí alimentos altos en minerales que también son parte del ciclo. ¿Ya? Eh, bueno, como dijimos, hay que tratar de llevar un equilibrio. Aquí voy a pasar esto. ¿Ya? Entonces, esta dieta equilibradita, 50-30-20, 50% de los alimentos, eh, hortalizas en este caso, para mezclar con estos de acá, cereales y proteicos, ya menos cantidad, como un semáforo, plato semáforo. Ya, más del verde, menos del amarillo y ya menos del rojo. Aquí vemos, ¿cierto? Este puede ser nuestra guía. Para entender un poco los nutrientes, tenemos que conocer en qué están clasificados. ¿Ya? ¿Qué ventaja tiene comer equilibrado? Que debiera llegar a tener un pH 7, siempre y cuando mi mente esté sana y tome suficiente agua y descanse, ¿cierto? Y lo puedo medir con cintas de pH, ver si estoy equilibrando bien mi plato.
¿ya? O si mi pH está siendo muy ácido, por ejemplo, debo subir este lado de aquí, pues, de los más alcalinos. Si el pH está demasiado alcalino, debo subir de este lado. Es un indicador, ¿ya? Esta le pueden sacar pantallazos si quieren para guiarse, pero el pH 7 se busca en la orina porque se asemeja al pH de la sangre, ya que es el pH 7,4. Si el cuerpo está teniendo muchas ideas a nivel intercelular, el organismo para mantener el pH de la sangre va a sacar minerales para equilibrar, porque los minerales como son alcalinos, hacen la homeostasis, generan equilibrio ya del pH. Por eso que debemos dárselo de la dieta, por eso es súper importante comer mucha verdura, ¿ya? ¿Y qué tipo de verdura? Bueno, aquí vemos una lámina, ¿cierto? Acá vemos una clasificación grande de verdura, de todos los tipos. Aquí vemos la clasificación de las frutas, las que son frescas o las que son secas, ¿cierto? Y en este grupo A, grupo verde, ¿cierto? Está el 50% de nuestra dieta que debiera ir entre vegetales y fruta, no mezclando las frutas, lo que les dije antes, y el 30% de nuestra alimentación debiera ser esto, los cereales y tubérculos. Y el 20% nomás la proteína. Entonces, si estamos comiendo desequilibrado, podemos empezar a ajustar y vamos a ir viendo ya enseguida las mejoras en nuestra salud, ¿ya? Aquí vamos a alimentar bien el ADN, se va a producir buenas proteínas, van a normalizar las funciones, no va a haber deficiencia del código genético, se va reparando, ¿ya? Cuando nosotros obedecemos. Pero si nosotros no conocemos el código y desobedecemos las leyes, bueno, esto no va a funcionar y se va a mantener cada vez más deteriorado, ¿ya? Y vamos peor pasando de mala sangre a nuestros hijos, mala genética, ¿ya? Entonces, al comer correctamente se normalizan las funciones, ¿se fijan? En cambio, cuando nosotros no desobedecemos, las funciones se vuelven anormales, hay deficiencia y hay enfermedad, ¿ya? Entonces, existen más de 5.000 anomalías génicas y que si se cumplieran las indicaciones de Dios y no comiendo mal, porque aquí me hace una mención a Deuteronomio 28, ya esta lámina no es mía, yo se la copié al profesor Freddy, pero me parece interesante porque está mostrando que si nosotros no tenemos un desconocimiento de la genética y de las leyes, vamos a tener enfermedades. Eso es lo que vamos a cosechar, ¿ya? Entonces, en la Biblia, aquí en el Deuteronomio, voy a ir a la Biblia ya, dice en Deuteronomio 28, voy a leer una versión que es un poco más moderna. Tenemos desde el versículo 15 dice que si no obedeces al Señor tu Dios ni pones en práctica todos sus mandamientos y preceptos que yo te prescribo, hoy vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Y ahí aparecen las maldiciones por la desobediencia. Dice que serás maldito en la ciudad y en el campo, tu canasta, tu arteza, ¿cierto? El fruto de tu entraña y tu tierra, las crías de tu ganado. Bueno, una serie de cosas que son en el fondo las consecuencias de su decisión, ¿cierto? Va a tener fracaso, finalmente va a quedar exterminado, va a haber peste, dice el versículo 21, ¿cierto? Dice, el Señor te enviará la peste hasta acabar contigo. El 22 dice, el Señor te castigará con epidemias mortales, fiebres malignas, inflamaciones, calor sofocante, sequías, plagas, peste. O sea, todas las enfermedades en el fondo son producto de nuestro desconocimiento y nuestra falta de esto. Así que hemos de ponernos en armonía a las leyes de Dios. Bueno, aquí detallando más cerquita, ¿cierto? Las opciones que tenemos, se fijan que la dieta que Dios nos da es súper variada y no necesitamos depender de la dieta del hombre, del vino Babilonia, ¿cierto? Todo lo que es procesado, todo lo que es lleno de aditivos, no necesitamos. Nosotros aquí tenemos todo. Lo que necesitamos es aprender a cocinar en forma sencilla, ¿cierto? Aprender a germinar las leguminosas, por ejemplo, aprender a germinar las semillas, aprender a comer, a cultivar los tubérculos, los cereales, ¿cierto? Comerlos en forma natural, integral, no procesada. Aprender a comer las frutas sin jugo, sino que en su forma natural, masticar bien. Aprender a elaborar, ¿cierto? Frutas secas para tener de reserva. Aprender a comer los vegetales y a conocerlos. ¿Y cuáles son los vegetales? Bueno, ahí tenemos. Saquen un pantallazo, porque esto es lo que más hace falta introducir a la dieta. Las verduras, ¿ya? Y aquí vemos verduras de raíces, están por imagen súper fácil de identificar, ¿cierto? Verduras de hojas, verduras de tallos. Ya dentro de ello tenemos los germinados, que son súper nutritivos. También tenemos las algas, se fijan las algas, que son súper nutritivas, que regulan el organismo, reparan el metabolismo. Están ahí sus componentes que ayudan a la microbiota. Por ende, yo debo tener esta variedad en mi comida, no debo prescindir de ella. Y si estoy con problemas de sobrepeso, debo comer más de esto, el grupo de las hojas y los tallos, y menos de las raíces que tienen más azúcar. ¿Ya? Ellos concentran más azúcar.
Pero aquí está la vida, ¿ya? No comer exclusivo esto, no estoy hablando de solo comer verduras, pero por lo menos el 50%, en algunos casos el 60% de verduras en la dieta, ¿ya? eh, Sobre todo si hay enfermedad. Las flores de las verduras, mire, fíjense qué lindas que son y estas tienen compuestos que ayudan a reparar el sistema de nervioso, ¿ya? Ayudan a alegrar la vida, las flores. Frutos de verduras, ¿ya? Llenos de concentrados de nutrientes, de lípidos, tenemos las paltas y las aceitunas, ¿cierto? Dentro de ellas. Y otros más, los tipos de calabaza, berenjena, tomate, pepino, ¿cierto? Zapallito, etcétera. Aquí tenemos también los frutos de verduras en vaina, que también son súper nutritivos y especiales para los casos de enfermedad, cáncer y todo ello. Si sacamos el grupo de las proteínas exclusivas, hay que comer esto bastante. O sea, dentro de todos los días de la dieta. Bueno, si aplicamos esta dieta, entonces estamos aplicando el fundamento bíblico, ya lo hablamos, ¿cierto? El fundamento genético, fundamento nutricional, tenemos los tres macronutrientes y los micronutrientes también, mejorar la calidad de la sangre y tejido, ¿cierto? Y eso nos ayuda a renacer, a restaurar, ¿cierto? Su aplicación va a producir cambio importante en mente, cuerpo y espíritu. Va a restaurar genes, tejido y va a ayudar a estar inmunizado ante amenazas. Aquí vemos, ¿cierto?, que este plato equilibrado también, después de muchos años de haberlo planteado Niemer, también lo respalda Harvard, más o menos el mismo equilibrio del plato, ya la propuesta de Harvard, de la Universidad de Harvard. Cuando Dios da conocimiento, después es validado. El hombre lo valida detrás de Dios. Ya Dios lo da primero a gente humilde y luego el hombre lo valida. Lo valida a través de su estudio y todo, pero es lo mismo que Dios ya dio. Que Dios lo dio en la Biblia, a través del pan de Ezequiel, que lo dio a través de la genética, del código genético, que lo da a través de la nutrición, de la bioquímica, da todo de la mano, ¿ya? También aquí la conferencia adventista también lo propuso, lo puso en su página, el plato vegetariano, ya hace unos años atrás, el mismo parecido, ¿se fijan? 50% de este lado, 20 y 30, aunque ellos no hablan de la gran variedad que debe haber, no han estudiado la parte bioquímica, ¿ya? Aquí vemos un ejemplo de un plato, ¿ya? Bien visual este. Aquí vemos otro, ¿ya? Otro ejemplo, se fija que se come bien, se come, no puede que uno quedar realmente con hambre con esto. Si uno tiene ansiedad de dulces porque su microbiota está mala y le pide dulce, hay que vencer con hierbas amargas, ¿cierto? Con los extractos que le decía, todo eso ayuda a bajar esa ansiedad. Y aquí vemos otro, ¿se fijan? Otro platito. Voy a empezar a tomar más fotos porque esta ya las he repetido mucho. Yo siempre trato de comer así, pero no le tomo fotos. Voy a empezar a tomar más fotos. Si ustedes comen así bien, también mándenme fotos y las podemos subir a las presentaciones, ¿ya? Ahí vemos otra. Estas son de otras personas, ¿ya? Incluso aquí tiene con leche vegana, se fijan, es un desayuno este. Bueno, otro más, mire qué rico este. Exquisito, aquí está una mayonesa, no es que se va a comer todo ese pote, pero ahí tiene, ¿ven? Un pancito integral, eh, una, una croqueta de proteína, ¿cierto? De algún tipo de leguminosa, seguramente legumbre. Y esto no es mío, me lo mandaron. Este jugo se toma antes, los jugos de verduras se toman media hora antes, ¿ya? Y bueno, el Señor nos dice en su palabra, ¿cierto? Este versículo que quería compartir hoy día. Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Que Dios nos haga mejorar nuestra vida, ¿cierto? Por medio de su gracia. Oremos para terminar. Bendito Padre, te damos gracias por haber compartido estos 5 temas. Te suplicamos que puedas orar en nuestros corazones para que sean solamente un inicio y un estímulo para poder seguir aprendiendo de ti. Ayúdanos, Señor, pon en nosotros el querer como el hacer y sobre todo dótanos de tu gracia, de tu misericordia y de tu poder transformador por el Espíritu. Todas estas cosas las pedimos y le agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermana Lidia, de todas maneras, gracias por aceptar la invitación. Esperamos que esta no sea ni la primera ni la Amén. última, ¿sí? Muchas gracias. Y, y gracias a todos, ¿sí? Aquí hay tiempito, no tiene tiempo. Sí, espérenme un poquito, voy a salir de aquí porque quiero procesar la grabación antes de irme, ¿ya? Adelante. Espera un poquito. Bueno, hasta aquí llega entonces la grabación y voy a pasar por el otro dispositivo.